En el partido de ayer se vio un Messi con un comportamiento poco habitual en él. Pero, ¿qué causó el enojo de Messi? Te lo contamos aquí. Pero antes, suscríbete y dale like. Se jugaba la semifinal por Copa América. Argentina ligeramente favorita ante una poderosa selección colombiana que venía de ganarle a Uruguay en un partido que se definió desde los 11 pasos. Esta historia no iba a ser diferente. Durante los 90 minutos el partido fue muy igualado. Las transiciones iban de un lugar a otro. Di María era el motor del conjunto argentino, mientras Luis Díaz hacía lo propio por Colombia. El extremo cafetero se estaba jugando el partido de su vida. Nadie podía detener al revulsivo jugador del Porto. La posesión del balón no tenía un dueño claramente dominante. El partido estaba muy parejo y friccionado. Contó con un total de 47 faltas. Messi era un blanco fijo de los volantes y centrales colombianos. Tuvo varias oportunidades en jugadas colectivas y de tiro libre que no concretó. El 10 de Barcelona no había sido tan golpeado en toda la Copa América hasta este partido. Se notaba exhausto y adolorido. Termina el partido en los 90 reglamentarios, con marcador de 1-1. Los goles fueron marcados por Lautaro Martínez y Luis Díaz. Había definición por penales. Messi era el elegido para patear el primer penal de la selección argentina y convierte sin problemas. Lionel ya venía envenenado a consecuencia del trámite del partido. Llega el momento del cobro de Yerry Mina. Iba a enfrentarse a un Emiliano Martínez muy seguro debajo de los 3 palos y con una forma muy particular de vivir la tanda de penales. El arquero argentino había detenido el penal cobrado por Davinson Sánchez y ponía en ventaja al combinado rioplatense. Se lo había sacado de concentración y ahora tenía los mismos planes con Mina. El zaguero colombiano colocaba el balón en el punto penal y esto le dijo Martínez. Mina cobró al ángulo y a la derecha. El arquero detuvo su disparo. Su táctica había funcionado y lo celebró con un gesto polémico en forma de burla que sorprendió a todos. Pero no tanto como la reacción de Leo Messi, que se notó bastante eufórico y lleno de rabia. Se escuchó claramente como le gritó a Mina varias veces: «¡Baila! ¡Ahora baila! ¡Dale!». Fue muy evidente la descarga y el mensaje provocativo de Messi hacia Mina, tanto así que el árbitro se acercó a Messi para contenerlo y evitar que se caldearan los ánimos. ¿Por qué Leo Messi le gritó a Yerry Mina? El central colombiano del Everton siempre celebra sus goles bailando. En el partido por cuartos de finales contra Uruguay, Mina hizo un bailecito luego de marcar su gol en la definición por penales, donde Colombia dejó fuera a Uruguay. Seleccionado donde juega su ex compañero de equipo y amigo Luis Suárez, podemos concluir que el enojo de Messi fue como muestra de apoyo a Suárez. Indignado por la manera de festejar del central colombiano, que ya se ha convertido en un especialista haciendo enojar a sus rivales. En el 2019 ya lo había hecho contra Chile, luego de marcar en la tanda de penales, provocando la ira del Pitbull Gary Medel, que no se guardó los insultos para el colombiano. Curiosamente, Mina fue compañero de Messi en la temporada 2017-2018. Los bailes de Yerry nunca faltaron. De hecho, lo hizo en su presentación. Sin embargo, esta no es una costumbre exclusiva de Mina. La mayoría de los jugadores de la selección Colombia hacen lo mismo, incluso en coreografía, como la vez que James le marcó a Japón en el Mundial Brasil 2014. ¿Cambiará su manera de celebrar los goles Yerry Mina? ¿Habías visto antes a Messi tan enojado? Lo cierto es que Messi tendrá oportunidad una vez más en lo que aparentemente sería su última Copa América. Esperemos que no. El mediocampista, considerado por muchos el mejor del mundo, ha estado cerca varias veces de ganar una Copa América o una Copa del Mundo. Lamentablemente no ha tenido suerte y ha privado a su país de esa alegría que no vive desde el 1993. Esperamos romper esa racha el sábado contra Brasil. Bueno, esto fue todo. Espero que lo hayas disfrutado. Antes de irte, no olvides, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en la próxima aquí, en La Jugada Ensayada.